Buenas tardes, soy Abraham Minero y mi trayectoria es, empecé en el Sport Club Granollers, en la escuela, luego tuve la oportunidad de fichar en el Barça, a Levin B y a Levin A. Luego volví al Sport Club Granollers, todo el fútbol base hasta el primer equipo, tercera división. De allí me fui al mi apuesta Figueras, me cedieron 6 meses al Peralada, tercera división. Luego me fui al Blanes, también tercera división. Del Blanes pasé al San Andreu, que estuve 2 años muy bonitos, ya en segunda B. Luego tuve la oportunidad de volver a fichar por el Barça B. Del Barça B pasé al Zaragoza, al Real Zaragoza. Del Zaragoza me fui al Eibar, luego volví otra vez al Zaragoza. Luego tuve la oportunidad de firmar en el Levante. Del Levante me fui al Nasti de Tarragona. Del Nasti de Tarragona me fui al Racing de Santander y luego volví un poquito más cerca a casa al Lleida y terminé mi carrera en el Ebro en Zaragoza. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Ferrón. Mi trayectoria es empezar en el equipo de mi barrio, de La Morera, en Badalona, jugando con mis padres, mi padre, mi madre y mi hermano. A los 7 años entrar ya en el Torre Social del Barcelona, que jugábamos en el Campo Cero, los aparcamientos antiguamente del Camp Nou. De los 10 años, desde los 7 a los 10 estaba en esa escuela del Barça, en los 10 años entré en el Benjamín, hasta los 20 años que estuve en Barça B. Tuve la suerte de pasar por todas las categorías, ir a la selección catalana, sub-15, sub-17, ir con la selección española desde sub-15 hasta sub-21, hacer 3 campeonatos de Europa, un mundial. Y luego con 20 años salí del Barça B, hice la pretemporada con el primer equipo, con Bangal, pero no salió, prefirió otros jugadores, tuve que marchar al Rayo Vallecano, donde estuve 2 años, partidos, porque estuve cedido del Zaragoza, donde firmé 4 años. Zaragoza ganamos 2 Copas del Rey. En el Rayo tuve la suerte de poder ir a la selección olímpica, que fuimos medalla de plata en Sydney. Después de los 4 años en Zaragoza estuve 4 años en Albacete y acabar mi etapa en Albacete. Ya me volví para casa, estuve otros 5 años en el equipo de mi ciudad, en Badalona. Ya me retiré y me dediqué a lo que intento hacer ahora, que es ser entrenador de fútbol, en mi caso fútbol femenino. Buenas tardes. Presentamos hoy el podcast de los veteranos con 2 jugadores que han estado en el equipo, en la casa, que es Jordi Ferrón y Abraham Minero. Bienvenidos. Buenas tardes, igualmente. Con los veteranos que estamos contando nuestras historietas y tal, y todo esto. A ver, Jordi, ¿qué recuerdas tú de tus años formativos en el Barcelona? Y en eso que hemos hablado antes, los valores que adquieres, ¿esos valores se acaban cuando marchas del club o te siguen toda la vida? Claro, yo es que entro en el Barça, como aquel que dice, con 7 años y salgo con 20. O sea, que toda mi etapa formativa la hago entre la educación de mi familia, de mis padres y mi hermano mayor, con el Barça. O sea, a mí el Barça me formó, porque hablamos de una filosofía de juego, evidentemente muy marcada, pero también hablamos de unos valores en el campo. A ti te enseñan a ganar, pero no, o sea, te obligan a ganar, pero no te obligan a ganar de cualquier manera. Tienes que ganar desde una determinada manera. O sea, que eso te dice, hay que ganar sí o sí. Eso en el Barça no pasaba, en el Barça hay que ganar sí o sí, pero jugando a fútbol, utilizando otras artes que son muy lícitas en otros equipos, pero no era lo que nos pedían a nosotros desde pequeño. Y eso, de joven, te hace formarte para que cuando luego eres mayor, pues y vas a otros equipos donde igual tienes que pasar a una manera de que aquí sí que tenemos que ganar sí o sí, porque si no ganamos descendemos a la segunda división y perdemos dinero, ahí sí que te empiezan a enseñar esos trucos diferentes que a veces tienes que utilizar para ganar cosas. En otro fútbol, que en el Barça normalmente no te lo enseñan porque ganas cuando eres superior, porque eres normalmente superior. Te enseñan a ser superior a los rivales y evidentemente también a respetar los valores que tienen siempre el Barça. Sí. Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con 14 años, 15 años empecé la selección española y a la convocatoria, primera convocatoria, ya al final acabo siendo capitán. Yo creo que eso es porque vengo de un club como el Barcelona, que me obliga a tener unas responsabilidades y a tener una manera de trabajar, de entender el fútbol, de entender un equipo, de entender una concentración que te hace quizá destacar de otras escuelas de fútbol que a lo mejor no estaban tan bien formadas como era la del Barcelona. En otros equipos es diferente. Yo ya me voy como sea casi profesional
y allí todo el buen ambiente que tienes en una plantilla donde somos todos amigos, pasas a aquí solo vale ganar, y donde tienes a un lado los mayores, otros los jóvenes, otros los que son extranjeros. Sí. Es otra manera de entender el fútbol muy diferente. Ajá. Tú, Abraham, ¿cómo viviste tu etapa de aquí en el club de juvenil? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con una leyenda, y con Jordi también es un gusto, y gracias por la oportunidad. Pues yo, es diferente que ha comentado Jordi, porque yo solo tuve la suerte de estar 2 años en el fútbol base del Barça, que estuve en Alevín B y en Alevín A. Y recuerdo tener a entrenador a Rodolf y a Benayes de coordinador. Y guardo un grandísimo detalle. Un recuerdo magnífico, porque al final un niño de Granollers tener la oportunidad de firmar en el mejor club del mundo, pues tú como niño eso no te das cuenta, pero al final estás en el mejor club con los mejores entrenadores y te están enseñando a ser mejor jugador. Luego yo, pues desgraciadamente, pues lógicamente no tuve continuidad y tuve que volver al fútbol base de Granollers, que también fui muy feliz. Pero esa pregunta de los valores, yo creo que esos valores ya te acompañan de por vida. Aunque subes hasta poco tiempo, esos valores se están quedando a ti para siempre. Sí, te acompañan de por siempre, ya, porque al final es lo que dice, te enseñan a una forma de jugar, te enseñan un ADN, pero va de la mano de esos valores de compromiso, de compañerismo, de respeto, lógicamente, y eso pues se queda para siempre. Y cuando ha compartido eso Jordi, que lo nombrado capitán, es porque ya tienes esos valores adquiridos y ya te salen natural. Y yo también, o sea, a pesar de estar poco tiempo, se marcan y te hacen ser la persona que eres, lógicamente. Pero tú además tuviste una lesión grave en la rodilla. Yo el segundo año, desgraciadamente... ¿Eso te perjudicó? ¿Cómo te fue de cara a tu carrera deportiva? Piensa que era muy pequeñito, lógicamente, pues el segundo año tenía, ¿cuántos pues era la Alevín A, estamos hablando de 10, 11 años, no sé, recuerdo. ¿Viste a esa edad? Bueno, no era el ligamento, era el rotuliano, pero estuve casi 3 meses, recuerdo, escayolado. Lógicamente que cuando me quitaron la escayola tuve que empezar a volver a correr. Pero al final tú eres ahí un niño que lo que te gusta es jugar. Y lógicamente pues te llevas una decepción cuando te dicen que no tienes que continuar en el Barça. Pero tú sigues tu carrera, pues que al final estás sano, eres feliz, tienes la oportunidad de jugar en el equipo de donde eres, pero al revés, yo estuve agradecido, aunque fuera poco, estar de esos 2 años, porque ya te digo, compartí experiencias con Rodolf, que es un magnífico entrenador, con Benayes, lógicamente que hay historias ahí muy bonitas. Pero luego la vida sigue y te tienes al final como niño pues seguir jugando, porque al final se te da bien y tú sigues jugando. Tú, Jordi, ¿qué te marcó más en el club? Como equipo, como compañero. Hemos hablado antes es más importante a estas edades el compañerismo que el fútbol. Al final, en esa época eres joven y tienes mucha ilusión y todo es bonito, ¿no? Sabes que muchas veces, por desgracia, en la plantilla eres 20, porque éramos fútbol 11, y sabes que de esos 20 vais a quedar a final de año 10. Y seguramente si tú te quedas, el de al lado va a ir fuera. O el de al lado va a entrar para tú quedarte fuera. Pero en ese momento no lo ves como una rivalidad. Los momentos de acabar la temporada y dar las bajas eran momentos difíciles, porque eran compañeros con los que habías vivido todo un año entero y tenían que salir. Y eran muy buenos jugadores en eso caso. Pero claro, el Barça, hablamos de un club que ya en ese momento ya te traía jugadores de Málaga, te traía jugadores de Galicia. Los mejores jugadores. Prevalecía el compañerismo, pero luego te exigía, lógicamente, estaba la competencia, y la competencia era con tu compañero. Es lo que tú dices. Esa competencia siempre ha existido. Claro, y tiene que existir, porque eso al final te hace a ti mejor. Es que hasta en el primer equipo tienes esta competencia. Exacto. Pero al final la competencia la tienes contigo mismo, la tienes con los compañeros, pero prevalece el compañerismo. Sí. Pero lógicamente luego llega al final de temporada y te dicen tú sí, tú no. Claro. Y eso, pues bueno, ahora que ya estamos retirados, pues cuando ya lo ves desde otra perspectiva te das cuenta de esa presión de estar en equipos grandes, o sea... Recuerdo que antes decíamos, yo he llegado a llorar porque a un muy amigo mío, muy buen compañero, le dieron la baja, ¿no? Eran momentos difíciles.
Pero claro, yo tenía 5 años y yo quería ser jugador del Barça. Yo me iba a jugar con una pelota a la calle, como todos en aquella época, y yo me imaginaba que el policía que pasaba, me acuerdo de pequeño, que pasaba por allí caminando, era un policía que iba al Barça y que si me veía jugar bien, pues a lo mejor no me llevaba desde que me llevaba al Barça. Yo quería ser jugador del Barça desde pequeñito. Entonces, el poder defender el escudo del Barça durante tanto tiempo, sobre todo de más joven, era porque luego hablamos con Navarra, luego normalizas las cosas, luego vas haciendo cosas difíciles de conseguir, pero como como es el continuo, lo vas creciendo normalizando con ello y lo vas normalizando. Pero yo de pequeño, cuando me veía vestido del Barça y el escudo y el salir y hostia, cambiarte en los vestuarios del Ministadi, hostia, donde jugaban los buenos, donde jugaban los grandes, los mayores, ya no los del Nou Camp, sino el Barça B. Este era muy bonito. Era muy bonito. Es el sueño de cualquier niño, ¿no? De aquí, al final, poder ser futbolista y encima ser el mejor futbolista del mejor equipo del mundo. Y cuando yo no sé si vosotros recordáis, pero yo creo que cuando entrabas en los túneles del Mini tenía un olor especial. Ese olor yo creo que yo no lo olvidaré nunca. O sea, cuando entrabas... En el túnel del Mini tenías todos los vestuarios. Bueno, los vestuarios que entrabas y ibas a coger la ropa y luego cada uno ya te ibas al vestuario. Los túneles del y ahora ese olor, yo creo que ese olor no se olvidará nunca, o sea, es precioso. Y además era bonito porque empezabas en los vestuarios de aquí y sabías que para llegar arriba tenías que llegar a los vestuarios de allí, del fondo, sí, y a la derecha. Y cada vez te ibas acercando un poquito más hasta que podías estar en el del final, que era ya Barça B, que era ya el paso de cruzar la pasarela, de decir, hostia, lo siguiente es aquel campo de allí, el grande, porque ya Barça B ya era un buen campo, 20-25.000 que habían en el Mini, ¿no? 20.000 personas en el Mini, que te venían bien. Cuando jugaba luego el primer equipo te venía a ver gente para luego pasar al otro estadio. Ahí ya empezabas a vivir lo que era el fútbol de verdad, que si teníamos la suerte podíamos pisar después. ¿Viste una gran temporada en Zaragoza fue? Y después volviste a Barcelona, fue no, San Andreu. Antes. Fuiste a San Andreu y hiciste una gran temporada. El San Andreu, la verdad. Y viniste a Barcelona, ¿no? Ahí es lo que hemos hablado en la comida, la importancia de que en el camino del jugador aparezca un muy buen entrenador. Exacto. Yo tuve la gran suerte de que cuando llego a San Andreu, pues lo que he comentado, ¿no? Que llego como a San Andreu segunda B, que lo presidía Joan Gaspar. Sí, me acuerdo, sí. Y bueno, yo firmo como jugador sub-23, que en esos años se rellenaban con jugadores menos de 23 para relleno. Y recuerdo firmar y ser el suplente de la estrella de ese equipo. Y en ese equipo estaba Nacho González, que yo siempre lo he dicho donde he tenido la oportunidad de decirlo, que gracias a él yo he podido disfrutar de este camino como futbolista. Pues gracias a él, durante el año, yo firmo como extremo, él me reconvierte a lateral. Es el año también 2009 que se empiezan a poner de moda los laterales ofensivos y recuerdo pues que esos, bueno, a pesar de que yo era un jugador más ofensivo que defensivo, tenía mucha margen de mejora, pero recuerdo volar como lateral. O sea que a lo mejor si ese entrenador no hubiera apostado por mí como lateral, yo a lo mejor pues hubiera seguido ahí en la rueda de San Andreu y muy feliz que estaba, Feliz, no, lo siguiente. Pero Nacho vio en algo en mí pues que me podía hacer mejor jugador y ahí la importancia del entrenador. Y me puso de lateral y empecé a volar. O sea, empezaba a destacar por encima de los demás laterales sin ser yo presumido como a lo mejor pues uno que dice, no, yo vuelo y voy a tener de objetivo llegar a primera división. No lo tenía objetivo. Mi objetivo era pasármelo bien, disfrutábamos, ganábamos y veía que esto era segunda vez. Veía que dar el salto a segunda división era muy difícil. Yo no me lo marcaba. Pero el ir pensando día a día en mejorar como defensa, en mejorar como lateral, en qué me podía hacer mejor, pues eso me dio la oportunidad de seguir mejorando otro año que estuve todo el año completo de lateral a ser mejor lateral y después de eso San Andreu me dio la oportunidad de firmar el Barça B con Luis Enrique en segunda división y hacer un año que yo para mí, cuando hablo de Luis Enrique ya te lo he dicho en la comida, para mí yo tengo la mayor admiración a una persona como entrenador, como afortunado que lo tuve de entrenador, como ejemplo es Luis Enrique, porque
Luego la realidad del fútbol es otra, ¿no? Porque cuando ya te das cuenta, ya estás en otros equipos que solo vale. Lo importante es ganar, pero con Luis Enrique recuerdo que lo que nos enseñó ese año en segunda división es que volábamos también por los campos. Íbamos por los campos de segunda división y ya sabíamos que íbamos a ganar. O sea, era un espectáculo. O sea, y había una camada de jugadores, mezcló una camada, venía, mira, éramos nosotros los más mayores. Estoy hablando ya con nosotros del 86, del año del 86, éramos Nolito, Jonathan Soriano, Armando, Saúl Berjón, Edu Uriol. Yo éramos más mayores. Y luego había una camada de jóvenes, Bartra, Fontás, Muniesa, Jonathan Dos Santos, Thiago, Tello, Sergi Roberto, Uriol Romeu, Marc Bartra, Montoya, que volaban por los... O sea, hizo ahí una mezcla de jugadores que íbamos por los campos con una capacidad de superioridad que yo, para mí, después de que he dejado el fútbol, digo, es el mejor año futbolístico porque al final ibas, no te cansabas, disfrutabas jugando. Y que son categorías difíciles, ¿eh? Para equipos Y era jóvenes, ¿sabes? Cuando te toca ser un filial y tienes que ir a no sé categorías por esos campos, no es fácil, ¿eh? Había segunda B. Había segunda B, sí. Había segunda... No, esto era segunda división. Ya en Barça era segunda división. Y... Segunda y después segunda B. Primero el Barça B estaba en segunda B y a Luis Enrique lo asciende. Sí. Lo que pasa que yo cuando asciende el Barça B, yo estoy en el Sant Andreu. Y el partido de playoff nos enfrentamos Barça B y Sant Andreu. ¿Qué pasa? Que asciende Barça y nosotros no ascendemos. Pero yo tengo la oportunidad de firmar por el Barça en segunda división. Y estaba Sant Andreu, estaba Gaspar de presidente. Teníamos a Gaspar de presidente, sí. Estaría cabreado, no se diré. Bueno, era un cabreo, a lo mejor no tan cabreado, no tanto, porque también ascendió el Barça y quieras o no, pues era un mal menor, ¿no? Además, Gaspar es muy culero. Sí, claro, tan culé. No le sentaría tan mal no subir. Pero ese año en el Barça B, yo te digo, en el cómputo general, el año que más disfruté como jugador, con las instalaciones, el escudo que defiendes. Y después, el otro paso tuyo antes de dejar, te vas a Eibar. Sí. Antes ese cambio, porque también es un cambio de... Claro, y es otro fútbol, El fútbol del norte es totalmente diferente al que nosotros podemos tener en el Barça o en otros equipos de España. Sí. Pero tuve la suerte de estar en Eibar también en primera división, en los que estuve muy a gusto, súper a gusto, porque allí la gente es magnífica, te hacen sentir como en casa, ya no solo a ti como jugador, sino también le daban mucha importancia a las personas. No, a la mujer, o sea, y a tu familia. A ellos le importaban que tanto tú como tu entorno familiar estuviera lo más a gusto posible, porque eso ellos saben. Para que tú veas la importancia, ya no solo es ellos que fueron los que hacían esto, ahora ya muchos equipos le dan esta importancia porque saben que si tu familia está bien a gusto, si tu mujer está bien a gusto, si tus hijos están bien a gusto, tú vas a dar rendimiento en ese equipo inconscientemente. Y es así. Y al final, pues, esos pequeños detalles que ves en equipos, a lo mejor no de tanto nombre, pero bueno, si llegan a muchos sitios, son por detalles como estos. Pues que te hacen sentir tan a gusto que luego tú como jugador rindes por encima mejor de lo que tú eres capaz. Y por eso estuve muy a gusto y muy agradecido de estar en el fútbol del norte, que es otro tipo de fútbol, en Ipurúa, que es más de choque, balón largo, recuerdo partidos de barro. Claro, es lo que te iba a decir, Chapo Empalado, Eibar, a mí como jugador, yo estuve entrenando allí un tiempo al equipo femenino y eso que dices, ¿verdad? Te tratan muy bien a ti y a toda la familia para que estés a gusto, pero cuando me tocaba a mí como jugador, mis primeros años en Zaragoza, que también estuve allí, ir a jugar a Eibar era ir a jugar a un campo donde sabía que lo ibas a pasar fatal, donde era balón arriba, segunda jugada, barro, si tocaba en invierno frío, lluvia y eran partidos muy, muy complicados, pero es cierto, un club muy, muy sano. Muy sano, que te hacía sentir como si estuvieras en tu casa. Tenías las puertas del club abiertas en cualquier momento. O sea, incluso a veces más, tenía su propia cocina, tenía su habitación con literas para los viajes que veníamos a lo mejor de 15 horas de autobús y luego al día siguiente teníamos que entrenar, pues si la gente que era de Bilbao o era de San Sebastián no quería ir a casa, pues se quedaban en las habitaciones del club, en el dormitorio del club, para al día siguiente estar pronto otra vez en entreno. O sea, te hacían sentir muy a gusto para que
tú rindieras en el campo inconscientemente. Es que es clave, es clave, es clave. Y Jordi, tú cuando ya decides dejarlo, ¿es motivado o fue tu reacción de ser entrenador de este equipo de Badalona? Sí, bueno, era también porque tenías a tu nena allí jugando. sí. Es un caso curioso porque, bueno, yo estoy jugando en el Badalona decide no renovarme, ya tenía 36 años y yo, pues un año antes, mi hija empieza a jugar a fútbol, después de jugar a otros deportes, empieza a jugar a fútbol y iba como padre, ¿no? Claro, yo veía el fútbol femenino y supongo que por eso estoy en fútbol femenino, porque yo las veía entrenar el equipo de mi hija femenino, veía entrenar sobre todo otros equipos y yo decía, ¿por qué no entrenan como entrenaba yo? ¿Por qué un niño puede entrenar bien a fútbol y una niña no puede entrenar bien a fútbol? Yo veía entrenamientos y decía, esto no es fútbol. No ¿Qué están haciendo? Las herramientas necesarias, ¿no? Para poder hacer Bueno, un entreno realmente normal. el fútbol femenino ha despegado hace unos 5, 6, 7, 8 años. Antes los entrenadores eran los que no querían en el masculino, los metían en el femenino. O éramos los padres, si resulta que el padre era futbolista, pues perfecto. Si el padre era impresor, pues ponías ahí por su hija. Exacto. Entonces, claro, yo no lo veía justo. Decía, ¿por qué mi hija no puede tener un buen entrenador? Entonces, el entrenador salió, yo estaba allí, la presidenta, que era hermana de Xavi Salamartín, Montse Salamartín, en el Cabrero, donde estaba mi hija, y me dijeron si quería entrenar. Fantástico. Y entonces fue lo peor, pobrecita, para mi hija. Claro, Como padre, ser entrenador es lo peor. Pero para mí le cogí un gusto al fútbol femenino que desde entonces pasé al SIGU, el equipo de Badalona, y era segunda división. Nos quedábamos 4 años seguidos a las puertas de subir a primera división con un equipo muy humilde. Tuve la suerte de poder entrar a los equipos de primera división, Español y Eibar. Después marcharme a Japón, un equipo importante de Japón, fútbol femenino. Y me he sentido realizado. A veces, lo he dicho en alguna entrevista, me han preguntado ¿por qué no das el salto al fútbol masculino? Y digo, es que no, yo no me veo un salto. Claro. Es que me lo paso tan bien. Al fútbol femenino me siento realizado. Cuando se habla muchas veces del fútbol femenino, el dinero, tal. Claro, el dinero es importante, pero el fútbol femenino seguramente, ojalá me equivoque, pero seguramente nunca llegará a mover las cifras como el masculino. No, pero bueno, se hace. Pero ¿por qué una futbolista no se puede sentir igual de futbolista que me sentí eso yo? Sí, eso sí. Y el fútbol femenino, en buenas categorías, a mí me hacen volver a sentirme que pertenezco a un fútbol profesional. Buenos viajes en avión, buenos estadios, buenos campos, entrevistas, mediático. Y eso a veces es más importante. Bueno, el dinero es muy importante, evidentemente, pero que la jugadora, la mujer, también pueda sentirse igual que me sentí yo como futbolista. Y eso a mí me llena muchísimo como entrenador. Sí, lo que te dice, no se puede igualar al masculino por todas las circunstancias que le rodea, pero el fútbol femenino ha cambiado muchísimo. Por suerte. Y lo que falta falta por además, cambiar. Lo bueno es que los equipos que conocemos, o los españoles, están triunfando en toda Europa y en el mundo. O sea que el Barcelona está dando lecciones por toda Europa. Es que yo creo que a lo mejor el error es compararlo con el masculino, ¿no? No hay que compararlo. Cada uno tiene que tener su fortaleza. Verás poca gente del femenino que lo quiera comparar con el masculino. Suele ser gente de fuera que intenta hacer una comparación que no es comparable. Claro, no se trata de querer ser como el masculino, no. Tú tienes que ser como femenino lo mejor que puedas ser. Y hay que trabajar como ello, como mejor podamos ser. Y uno de los mejores clubs, no porque sea el Barça, es que el Barça, yo firmo en Japón porque quieren fichar un perfil Barça. Porque el Barça en Japón, en el fútbol femenino, en el masculino igual, pues estaba Iniesta, pero el femenino es la hostia. Y España, que es el Barça, porque hay 8 jugadoras en el otro titular del Barça, es la hostia. Entonces, Japón quieren importar el fútbol del Barça, y a mí el haber tenido un pasado Barça, el haber tenido un ADN Barça me facilita el poder ir allí porque ellos quieren aprender de lo que es el Barça, porque el Barça es un referente, ya no solo a nivel masculino, a nivel femenino es el referente a nivel mundial. O sea, hay que trabajar porque el fútbol femenino siga creciendo sin comparar a que tenga que ser como el fútbol masculino, ya está. No hay que comparar porque si no es que no hay comparación. Además, se tiene que disfrutar. Claro. Igual que nosotros. Tienen sus derechos, tienen derechos si son a ser profesionales, con sus contratos profesionales,
seguro y ya está. Y que llegue la jugadora Además de que el fútbol ha evolucionado mucho y hay muy buenas jugadoras. En la agrupación tengo 2 o 3 jugadoras que yo he tenido la suerte de jugar con ellas o entrenarlas y son muy, muy buenas jugadoras, que a veces han venido a estar entrenando con nosotros y se han puesto a jugar y son muy buenas jugadoras. Es que la gente que se imagina con el fútbol femenino de eso que a lo mejor imaginábamos antes, el fútbol femenino ha mejorado mucho. Totalmente. Oye, y aparte de eso, explícame tu club femenino, tu paso por el español femenino. Cuéntame. Mi paso por el español femenino es muy curioso, un poco suicida, pero muy curioso. Yo estoy entrando en mi equipo, el Sigul de Badalona, que es el equipo que me da la oportunidad de poder entrenar en un fútbol semiprofesional. Y estoy haciendo muy buena temporada y ya una vez me llama el español para que lo entrenase. Yo me había comprometido con el Sigul, estábamos en la mitad de temporada y entonces yo en esa vez le dije que yo tenía un compromiso con el Sigul y que yo iba a seguir con el Sigul. A los 2 años me vuelve a llamar el español, voy a tener una muy mala temporada y entonces yo ya no estoy entrenando en el Sigul, estaba trabajando en el Ayuntamiento de Badalona de coordinador de deportes, estaba sin equipo y entonces pues me reúno con ellos. No sé, era una situación dramática porque llevaban 1 punto, me parece, o 2 puntos en diciembre, pero ya no podía. Yo quería entrenar en primera división, igual que quería ser jugador de primera división, que yo siempre, mi objetivo era ser jugador de primera división. Yo quería entrar en primera división, entonces cogí el equipo del español durante unos meses. Los resultados no salieron del todo bien, es muy difícil para un entrenador cambiar la dinámica en mitad de temporada. Es complicado, pero hubo la desgracia del COVID, se suspendió la competición, el equipo se mantuvo, pero el español quiso tirar por otro lado y no continué allí. Hubo una pequeña opción anterior de que podía haber sido del Barça, pero el Barça es un equipo muy grande y al final es lo que decimos muchas veces, ¿no? Como jugador a mí me preguntan a veces, hostia, ¿no crees que podía ser jugador del primer equipo del Barça? Digo, el Barça está para los mejores. El Barça solo pueden jugar los mejores y yo no era de los mejores, era muy bueno, pero yo no era de los mejores. Como entrenador pienso igual, ¿estás capaz de mantener al Barça? El Barça tiene que estar en los mejores y yo creo que todavía no soy el mejor. Eso no quiere decir que a lo mejor en mi momento pusieran a otro jugador que no fuese o que sea peor que yo, pero hay que ser conscientes y tener los pies en el suelo. Yo creo que el Barça es el mejor club del mundo donde tienen que estar los mejores. Y después del español, ¿te vas a Leibar? Sí, ¿sabes? Me voy a Leibar, otra situación. Yo es que soy el rey de las causas perdidas. ¿Pero a entrenar o a jugar? No, a entrenar. Claro, quedan 6 jornadas, el equipo está mal. Sí. Un equipo, yo me acuerdo que llego allí y me dicen, Jordi, sabemos que el equipo está a punto de descender, pero necesitamos que se recupere la identidad, porque el Eibar tiene una identidad. Sí, tiene también su propio... Tiene el ADN Barça es totalmente diferente, pero el ADN Eibar es muy competitivo, no dar un balón por perdido, muy hasta el final. Y fueron 6 partidos, los números fueron buenos, pero el equipo no se consiguió salvar. También era una situación muy corta de entrenador, pero fue una experiencia muy buena, donde conocí un club donde se preocupaba mucho era una familia, porque te sintieras a gusto. Ajá. Pero claro, yo ya necesitaba como entrenador coger un proyecto desde el principio. Habían sido 2 ocasiones de situaciones muy dramáticas y por eso me fui fuera, por eso me fui a Japón, porque quería coger un buen... ¿Te motivó eso de que no querías irte a Japón? Necesitaba entrenar, ir a un buen club, con un buen grupo, donde pudiera tener mis 5 semanas de pretemporada, en donde puedas trabajar. O sea, que tú eres de los antiguos. No, bueno, lo que sea. Todo con balón. Pero que tengas tu tiempo para trabajar. Yo lo he dicho muchas veces, hasta este año lo de Flick, yo siempre he dicho que los entrenadores no somos magos. Flick es un poco mago, pero porque ha hecho maravilloso lo de este año. Necesitamos nuestro tiempo para trabajar, los buenos entrenadores. Y fue una decisión muy buena, marché allí a Japón, tuve la suerte de entrenar un gran equipo donde estaban algunas de las mejores jugadoras del mundo, en listado oficial, no dicho por mí, donde está la portera del Manchester City que fichó el año siguiente, habían 4 internacionales de Japón que le ganó a España en el Mundial, ganamos una Copa Emperatriz, hemos quedado subcampeones de Liga los 2 años, una experiencia muy buena, pero sí que es cierto que muy lejos de casa y echaba mucho de menos a la familia y en el momento ya de volver. Bueno, esa es la parte difícil, ¿no? De estar ser fuera. Jugador, de ser entrenador, de estar fuera, que al final no es solo
Sí, pero el privilegio de profesión que hemos podido disfrutar también hay sus cosas malas que son... Las 3 horas del campo, las 4 horas del campo son maravillosas. Sí, Son maravillosas todas las mañanas. eso lo echas sin Pero falta. luego llega la noche, te llega hazte la cena, La soledad. ponte la ropa a lavar, te encuentras un poco mal, nadie está contigo, pierdes un partido, Todo no tu tienes el cabeza da apoyo, vueltas. está tu familia a 10.000 kilómetros. Esa parte... Si no, es que coger al avión y en 1 hora y media. exacto. Claro. Y luego tienes que mirar, compensa o no compensa. Han sido 2 años muy buenos, pero ya es el momento de volver para casa. Seguramente todo tiene su parte positiva y hay que coger eso porque al final seguro que... Me llevo un gran recuerdo, además Tanto mejor. salir como entrenador de un sitio donde te vas ganando o te vas con buenas sensaciones es difícil porque los entrenadores, recuerdo una vez, ¿no? Ancelotti decía siempre tenemos o sea, nos van a echar, no sabemos cuándo, Sí, pero sí. nos van a echar. Entonces es poder coger el momento de irte. Yo cogí un momento muy bueno para marcharme, tengo grandísima relación con las jugadoras, pero era un momento que tocaba volver. No, pero lo que dice además, cuéntanos, cogió un terremoto allí, de Vaya, famoso. Un terremoto en Japón hay terremotos todos los días. Por eso Cogí digo. un gran terremoto de 7,6 con tsunami Ese incluido, creo que hubo muertes. Sí. No sé si fue primero, o segundo también nos cogió con el Barcelona que lleva con el sub-19, el de Kobe también nos cogió allí. No, yo estaba en la ciudad de Kobe, ese terremoto que estás hablando tú destrozó media ciudad. Hubieron muchísimos muertos. Es uno de los terremotos más fuertes que tuvo la ciudad de Kobe, seguramente. Bueno, pues pillé ese terremoto, pillé 2 tifones porque... También hay tifones, Sí, joder. bueno, allí viene de abajo del Mar del Sur, tira para arriba y ya te avisan, y pillé 2 tifones, el tsunami... ¿Hasta qué Japón. punto, no? No, pero no, allí están preparadísimos, ¿eh? No hay... Pero no bueno, hay esa es ningún la problema. crueldad, ¿no? También Lo que pasa que sí que es verdad que te da mucho miedo cuando estás allí tumbado, estás o en la cama o tal, y ves que todo empieza a moverse claro, y no las estás paredes empiezan acostumbrado a a eso. crujir Sí. y da miedo, sí, da miedo, sí. No, yo también vivía, pues en México yo también viví un terremoto. El primero no estaba yo, se cayó el ángel, hay un ángel tendrá en México. Y otro estábamos cenando con el pueblo, en un pueblo, Huastepac, no me acuerdo. Estábamos cenando y te empiezas como mareado. Exacto. Estábamos como mareados y mirábamos, y digo, si no bebo vino, porque allí era agua y limón, de esa que te Sí, es ponían. verdad. Ya se lo movía y miraba y las lámparas empezaban a moverse. Mira, si lo ves, Pirri estaba conmigo. Y Pepe, ¿dónde está Pepe? Había salido, estaba en el parque de enfrente. La sensación- Era una ya. sensación. La sensación es esa de Esa- mareo. sabes si es lo correcto o no es lo correcto Exacto, correr, ¿no? Claro, que lo sabemos. La sensación es de mareo, porque de repente empieza a moverse todo. Sí, claro. Me daba un miedo y ahí la familia y digo, ¡puf! No veas tú cómo salíamos. Vaya. corriendo. Sí, pero Japón es un sitio muy bueno donde vivir, una educación Sí. exquisita. Para un entrenador es fantástico porque los jugadores japoneses son súper disciplinados. Los latinos, y yo el primero, somos más cabroncetes, ¿puedo decir cabroncetes? Sí, bueno. Pues somos un poquito más cabroncetes, somos un poquito más difíciles de llevar. La jugadora japonesa es por el mando, en lo que tú le digas, incluso demasiado. Yo recuerdo que los primeros días que yo llego allí, yo me pongo a hablar con las jugadoras porque me gusta tener ese feedback, ¿no? Sí. Que te comenten, y no me miraban a los ojos, no me Por contestaban respeto. y directamente me miraban a los ojos. Entonces era un choque cultural importante Yo tuve un lo que pasa en compañero Japón. japonés en el Zaragoza y intenté yo ayudarle lo máximo y sentías, o sea, todo el rato agradeciendo, Exacto. respeto, por favor, para todo, o sea, Sí. son ejemplares a nivel de educación. Tú, cuando te has dejado, ¿cuál ha sido tu objetivo o tu dedicación después de dejar el fútbol? ¿Qué te Pues yo ahora me estoy enfocando a ser entrenador. De hecho, ahora arrancaremos un proyectito interesante en fútbol formación en Reus, a entrenar. Y quiero sentirlo para ver si es mi lugar. Lógicamente, después de dejarlo, he dejado un poco de impasse para dedicarlo un poco más a la familia, estar cerca siempre de la familia, porque lógicamente todo esto, cuando tienes familia y estás en activo, lógicamente cada 2 semanas quieres estar viajando, pues no puedes estar todo lo que te gustaría estar. Entonces, ahora lo he dedicado un poco más a la familia y a formarme, y ahora pues yo creo que ha llegado el momento de sentirlo como entrenador, a ver si podemos hacer un proyecto ahí
bonito, guay, y podemos ir creciendo en esta etapa ahora como entrenador. Pero ya empiezas que empezar de abajo, de Sí, niños. sí, el fútbol formativo de momento considero que es lo que más me llama la atención para poder ayudar. Yo creo que me motiva por lo primero que te he dicho, la importancia de tener un buen entrenador. Ajá. Y la importancia de que en el camino de un jugador, de un nene que está mejor empezando a jugar a fútbol, le ayude a ser mejor jugador para su desarrollo y para su futuro. Y esto me motiva. Vamos ahora a ver cómo habéis visto, un poco polémica, vamos a ver, la renovación del portero del Barça. Bueno, por méritos. No, pero bueno, está Ter Stegen, García y ahora otro fichaje. 4 porteros. Yo soy de los que se moja, ¿eh? ¿Eh? Yo soy de los que se moja. No, moja, sí. Yo creo que por méritos se merece. Cada uno tiene una opinión porque dice, bueno, Por rendimiento se merece, se lo ha ganado. En Mira, el campo. es Messi. Claro. Ha renovado 2 años. Sí, sí. O sea, no, Otra cosa es los años, pero la 2 años, renovación o sea, se la ha ganado en el campo. Abraham, A mí me gusta que los jugadores se ganen las cosas. Abraham, en el campo. a ver tú qué piensas, si estás de acuerdo conmigo. Tú firmas, una apuesta tuya es Joan García, ¿no? Portero joven, muy buena temporada, que seguramente lo firmas para ser titular, ¿vale? En algún momento fallará, porque todos fallamos, porque falla Araujo, porque falla Cubarsí. Que fallar es parte No del es lo deporte. mismo tener de segundo portero a Chesney que tener a Ter Stegen. Ter Stegen es una presión añadida muy grande. Ha sido un portero maravilloso en la historia del Barça. Para mí, así, maravilloso. ya lo jubilas tú. Para mí, así. si fichas a Joan García, para mí tiene que salir Ter Stegen. Para mí, no digo que esté acabado él. No. Simplemente que él tiene que A haber lo sido. mejor ella también acepta un rol que nosotros no sabemos. Le ¿Y dice, Chesney de tercero? bueno, con la economía si como hace un año estaba retirado. Pero no lo pasa. Yo creo que si firmas a Joan García es porque Ter Stegen tiene que salir. Porque Joan García tiene que tener la seguridad de poder ser el portero del Barça, saber que va a poder fallar y que no va a tener la sombra largada de Ter Stegen detrás. Tengo que jugar. No digo de él como compañero, sino del run de la afición. Sí, que eso a veces vale más que las decisiones. Y Joan García fallará como falla Cubarsí, pero Cubarsí sabe que va a jugar. Bueno, porque yo porque creo lo que ahí tiene. es- Y el otro portero, ¿quién era el otro? Iñaki Peña. ¿Él? Iñaki Peña. Ya, ¿quién? Iñaki Peña. Chico. ¿Qué Iñaki pasa? Peña que tendrá que salir Bueno, seguramente. ¿no? evidentemente yo creo que es un poco. Pero el no que te tiene vas a más quedar. clara. Bueno, Sí, o puede ser él el tercer, o puede ser el Claro, tercer pero- portero, él, que ahí Bueno, sí que tienen tiene ahí una tarea que resolver bastante interesante. Claro, si pero... dice que puede ser el tercero, el polaco se tiene que ir. ¿Dónde se lo metemos? No, para ¿Le mí, damos vacaciones? para mí Ter Stegen es el que no, el que yo creo que el club intentará sacarse una ficha importante de Yo creo que encima Flick ha para demostrado, darle seguridad a Joan ha García. demostrado Flick que ha gestionado Eso sí es muy verdad. bien el vestuario durante la temporada pasada y con este asunto yo creo que también... Bueno, pero ahí en ese puesto puede ser polémico bueno, a y lo puede mejor... perjudicar a lo mejor a la plantilla porque ahora decimos, Ter Stegen me parece que quedan 2 años y dice que no se va. Ya. Problemas. Claro, y está en su derecho. Claro, Total. tiene un contrato firmado. Total. Yo no me voy. ¿Por qué no quiere irse? A ver si lo habéis pensado. Porque el año que viene están los mundiales. Claro. Pero Y entonces, si él se marcha y no tiene equipo, no va al mundial. no, pero claro, pero el equipo sí va a tener, es un porterazo. Bueno, El tema está en si se queda y no juega. eso es. Entonces sí que se puede perder un mundial. Pero Ter Stegen para mí Sí, es pero él un está en grandísimo forma, portero. Está en forma porque está entrenando y puede jugar algún partido que otro y estar en un equipo. Porque si no tienes equipo, No, hombre, sin equipo, pero Ter Stegen, el club, o sea, la federación no te vaya. pero Ter Stegen tiene un buen cartel, es un gran portero. ¿Cómo es Es portero? un gran portero, por eso. El portero del mundo. Es un gran portero. Yo creo que tiene cartel, pero yo creo que el Barça hace una apuesta clara, firmando a Joan García y renovando a Chesney. Bueno, durante los próximos días veremos un poco el Veremos. resultado porque alguno lógicamente tendrá que salir y veremos la apuesta del tercer portero. Sí. Bueno, lo demás, chavales, ¿cómo lo veis? El equipo. Yo lo que tengo, lo que sí me ha gustado, lo que habéis, y lo hemos comentado, es la actitud del entrenador. Yo creo que tú has dicho que es un mago. Para mí lo que ha hecho este año es magia y me fastidia porque yo soy entrenador y siempre digo a los entrenadores necesitamos trabajo, que no somos magos, pero es que Flick yo creo que ha hecho magia, ha conseguido que un Barça con Chesney que en la portería, con Ferran Torres que parecía que ya nada, delantero, con Gerard Martín de lateral izquierdo, con Eric García de lateral derecho, con Fermín, con Lamine con 17 años, Ha hecho ganarle al Madrid
chorreárselo, llegar a una semifinal de Champions. Rafinha parecía que ya no valía, que ahora candidato a Bota de Oro. Lo que ha hecho Flick con esos jugadores, Total, pero desde el primer partido. Recuerdo la pretemporada que empezaron los chavales, que el Barça iba cogido con pinzas, y veías cómo le competía el creer una línea adelantada, que eso es muy difícil hacer con los jugadores. Yo creo que ha confiado mucho, lógicamente, en la herramienta de VAR, pero yo sí destaco algo, es cómo normaliza todo. Yo, para un entrenador, cuando esté también, me gustaría normalizar las cosas como las normaliza él. Porque eso se traslada al jugador también. Yo he tenido muchos entrenadores, como yo jugador, que les ves tan nerviosos que ese nerviosismo yo creo que se transmite indirectamente. Sí. Y lo que transmite Flick en toda la rueda de prensa, porque yo lo único que lo puedo ver en la rueda de prensa, no lo puedo ver desde más dentro, es cómo normaliza las cosas, cómo las simplifica, cómo los mensajes los hace llanos, transparentes. Y yo creo que eso al jugador le da una seguridad, pues lógicamente, y todo el trabajo que hay detrás, lógicamente, y de tener un buen staff, que eso es la clave también, pues del resultado. Pero a mí lo que más ha impresionado, siempre mantiene la calma. Las respuestas son siempre, cuando si hay algún error, asume sus seguramente sea uno de los mayores aciertos de Laporta deportivamente. Bueno, traer a Flick ha ido acompañado de resultados y de buen juego. Exacto. Que la gente que lo que quiere el Barça ha sido del buen juego del equipo. Y que al Barça le metían 1 o 2 y sabía que en cualquier momento le podía dar la vuelta. Es que yo creo que eso hace 2 años era viable. Cuando hablamos del Barça, no solo hablamos de ganar. Hablamos el aficionado del Barça, los que somos del Barça, no solo te vale ganar. Claro que queremos ganar. Pero sobre todo lo que queremos es ver un equipo que juegue a lo que se nos ha enseñado desde la época de Cruyff, a lo mejor, que dio esa evolución ese juego del Barça. El valor nos hace diferentes por el campo, ¿no? Pues eso, no solo ganar. Y Flick, además de ganar, ha hecho un fútbol atractivo. Claro, lo que pasa es que mucha gente, y ahora los veo todos los partidos, mucha gente dice que le han devuelto la alegría al público. Y tanto. Este equipo le ha devuelto la alegría. Ahora voy al estadio a disfrutar. Ahora lo paso bien. Como culé, y esto, eso es yo como culé, yo cuando veían que nos metían 1 o 2, esa capacidad de remontada que siempre ha tenido el Madrid, ¿no? Que sabes que en cualquier momento, yo creo que este año el Barça lo ha hecho durante todo el año. Sabían que le metían 1 gol, 2 goles y yo creo que el culé ha terminado la temporada diciendo, vamos a darle la vuelta. Y ese sentimiento de culés de los jugadores, los veías que estaban todos a una, que celebraban los goles, celebraban el compañerismo, se abrazaban. Pero si son chavales. Son chavales que se lo pasan, que se lo pasan bien jugando y es que como un grupo. El fútbol es eso, lo importante. Ha transmitido al público ese juego, esa alegría. Ahora estamos esperando ver cómo bailan y los chavales. Hay otros que se ponen a bailar y no tienen gracias. No tienen gracias, sí. Lo ves a los dos mañacos aquí, pipa, dos saltos. Y les queda hasta bien. Y lo que pasa es que eso da un ejemplo a lo mejor para los demás jóvenes que están no del todo mejor, pero bueno. A mí no me gustan los bailes porque estaba en otra época que no se bailaba. Pero sí que es cierto que pues ahí volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de tener un entrenador que a los jugadores que tengan los haga mejores jugadores. Hemos visto de que queremos Ter Stegen, por ejemplo. ¿Qué le falta al Barça o qué ficharías tú para hacer el equipo completo? El mejor equipo. Es buena, porque estás apretando bien. Estás apretando después del año que ha hecho el Barça, lógicamente, que han sido detalles de a lo mejor de no conseguir la Champions. Pero bueno, siempre hay pero está bien, pero para mí el Barça necesita un buen lateral. Un buen lateral que pueda ocupar. Como ha rendido también Koundé. Es que Koundé, por eso te digo un buen lateral, porque falla Balde, puedes meter un buen lateral, si tienes que vender algún central, porque a lo mejor tienes que vender a Araujo, porque a lo mejor tienes que vender a Christensen por tema económico. A Koundé lo puedes meter dentro. Eric García está muy bien, pero Eric García es más central que lateral. Yo creo que ha conseguido sacar al mejor de Jong. También. Yo creo que el mejor de Jong, que por eso parecía que no llegaba con Flick, las últimas jornadas yo creo que ha salido. Por eso entre De Jong, Marc Bernal. O sea, las últimas jornadas de De Jong han sido, yo creo que el De Jong que todos queríamos ver. Por eso entre De Jong, Marc Bernal, Marc Casado, no te hablo de un pivote. Yo creo que el Barça no necesita un pivote, que lo tiene bien cubierto en esas posiciones. Y para mí, empezar a trabajar en el recambio de Lewandowski, que tiene una edad que ojalá pueda seguir metiendo cantidad de goles. Pero el fútbol es gol.
El fútbol es gol y necesitas más y por tener a delante alguien del centro. y que necesitas a alguien tener a alguien que te garantice 35 goles. Eso es maravilloso. complicado, ¿eh? Es Dificilísimo, por eso hay que empezar el extremo izquierdo. Puede ser, Puedes pero tienes a mejorarlo. Rafinha, tienes a Olmo que te puede caer de extremo Pero yo para creo meterse que- hacia adentro, para dejarle la banda a Valde. Valde que pueda subir. Tienes diferentes opciones. Yo si me dices, ¿qué jugador te gustaría que Tener en la plantilla. en la plantilla? Te voy a decir, del equipo mayor rival que tiene el Barça, del Madrid, Sí. es Rodrigo. Rodrigo. Sería un perfil de jugador que en el Barça encajaría muy bien, porque estaría cómodo en el extremo izquierdo. Es un jugador que se asocia técnicamente, es muy pulido. Y es un jugador que a mí, lógicamente, no va a pasar porque primero se tendrá que ir a otro equipo y hoy en día con los contratos que firman ya es inviable ver No. un jugador que vaya del Barça al Madrid, del Madrid al Barça. Sí, pero sería un perfil, como en su día me gustaría que hubiera estado Isco también en el Isco. Barça. A mí también. A mí me gustaría un imposible que sería Haaland, ¿no? Que hablamos Haaland, de la sí, opción del 9, Ahí voy yo. del 9 El killer. fichaje de Lewandowski mayor y tal. Haaland es el mejor. Pero te vas a tener que dejar No, mucho el es dinero. imposible. El City no te lo va a vender. No te lo venderá, pero así Es no. como decir a cualquier jugador del PSG, el PSG no te lo va a vender. Y tiene unos extremos que... Sí, el Kvaratskhelia es increíble como extremo izquierdo. También ha volado. Nuno Méndez está que parece un avión. Vitinha también por Vitinha. dentro. Pero el 9. Tú imagínate dos extremos. Y a Haaland arriba. Y a Y al que sea. Rafinha. Sí, La sí. banda. Yo como entrenador, Y yo de creo pivote, el grandote este. El Haaland sería una gran... das miedo, pero bueno, la importancia luego de gestionar ese... Sí, es que la acumulación de buenos jugadores, fíjate, Exacto. Madrid, la acumulación de buenos jugadores a veces no te da el rendimiento. Sí, bueno. Estos de momento tienen hambre. Yo creo que el problema que ha tenido el Madrid el año pasado es que se le acabó el hambre. Y Bueno. sin correr, sin hambre, sin correr, Bueno, en sin el defender, fútbol, sí. en el fútbol actual, Sí, sí. te pintan la cara los buenos equipos. Claro, que ganarás hoy la todos mayoría están con más ese que talento. preparados para Pero para necesitas competir. tener hambre y el Madrid para mí perdió el hambre el año pasado. Yo, por ejemplo, esto de que cualquier equipo te lo compite, ahora es muy fácil que cualquier equipo te pueda ganar. Yo creo que a lo mejor en la era de Guardiola, por ejemplo, el equipo el mejor Barça de la historia, ¿no? Que cogió Guardiola y luego Luis Enrique. Yo creo que había muy pocos equipos que podían competirle al Barça. El Barça yo creo que iba a cualquier lado y ganaba. O sea, ahora ya no hay tanta esa superioridad. Bueno, Hoy en día en el llegó fútbol a la liga de los 100 puntos, ¿no? Que tanto Barça como Madrid te llegan a los 100 Pero que puntos. estaban los equipos grandes. Eso es pero- muy difícil. Eso, tú ibas a cualquier campo en otras épocas y te complicaba. Te ibas a Pamplona y Era muy ganar difícil. en Pamplona era complicado. Lo que nos complicaba a nosotros, que Por vas eso. a San Sebastián Exacto. y nos metían la manguera de agua y teníamos que jugar en una Vaya. piscina ahí. Eso Ahora no, ahora eso me está pasaba. prohibido. Pero eso está prohibido ahora. Eso me pasaba a mí en el Rayo la semana que venía al Barça, toda semana entrenábamos en el campo y allí no se cortaba el césped de esa semana. Entonces, campo, alto, con esos trucos había- esos trucos ya no lo pueden Pero el Barça de Guardiola o sea, sabía que en cualquier campo iba a ganar. Eso hoy en día ya no hay tanta No, superioridad. no. Hoy en día ya todos los equipos están más que preparados. El futbolista Están muy es preparados. es ahora mejor mismo, sí. futbolista a nivel físico. Tienen un montón de datos los entrenadores. y herramientas para hacerte mejor. Yo creo Sí. que también por eso hay tantas lesiones hoy en día yo creo que cada vez los equipos van a ser más en plantilla, lógicamente, porque le están poniendo tanta cantidad de partidos, Sí, de torneo, de que si ahora el mundial de Lo clubes, del mundialito, de repente, lo del del mundialito mundialito, este ahora te va a ahora partir ya, por la o sea, mitad, ¿eh? Hablando de los jugadores de Madrid tiene que dar como mínimo 2 o 3 semanas de descanso. hombre, es que al Y final el un jugador 17 de Empieza agosto la liga, empieza la sí. liga. Eh, 2 o 3 semanas de que va a estar descanso. Vas a tener 2 unos días semanas de o 3 entrenar. de pretemporada con un nuevo entrenador. Que no somos Claro, magos. no, los exacto, entrenadores. Es que es y así. se te pueden romper jugadores. hombre, a tú al final acumulas Lo del durante el año mundialito, 60, 70, Lo del 75 mundialito me parece un partidos. invento. Me parece un invento. Yo creo que es totalmente bonito, fuera de lugar. pero no hay espacio. Pero en otras no hay épocas. espacio. Hay que Ahora durar mismo un tienes a año. los jugadores europeos, sobre todo, que no sabes si estás acabando la temporada anterior o preparando Claro, la siguiente. no es que hay jugadores que se han despedido de sus equipos y están jugando. Sí, o sí, sea, sí, aún sí. con el equipo. Claro, que claro. Los se hace raro, ¿no? Modric, por ejemplo, Modric. se despidió, Lucas Vázquez, o sea, Que sí, sí, sí. es un poco sí. extraño. A mí se me está haciendo un poco extraño por este sentido, pero al No final... tiene el empuje, ese mundialito no tiene el empuje de otras Es que- porque al final... Campeonato europeo, Estados Unidos, calor, horario, el público. Eso se juntan Imagino la que- temporada, la altura de la temporada. Los intereses prevalecen, lógicamente, a nivel económico, porque al final se vive de los intereses y de lo que genera el fútbol a nivel económico.
pero no es el mejor momento adecuado para poner hacer el mundialito. el mundialito. Porque al final un jugador se va a 70 partidos al año. Eso es una locura. El juego, somos personas, tío. Tenemos que defender a la persona. Somos seres humanos. O sea, Nosotros hay que protegerlo. 40 y pico partidos al año. Porque después ibas a la selección y jugaba 1 o 2 partidos al año. O sea, ahora no, ahora vas a la selección, tiene grupos, después de grupos eliminatorios. Y claro, Nations League. El que va a la selección se junta con 70, 80 partidos. Al final, el físico da hasta lo que da. Y por eso yo creo que ahí, pues, a eso nosotros en la selección. Por eso lo hemos dejado nosotros, ¿no, Abraham? Porque ya se da partido, ya es un poco pesado. Claro, tantos partidos ya no tengo el cuerpo, no está. Eso ya. Ya nos pasa ahora los partidos de veteranos, ¿no? Que jugamos y también saltan los tornillos. Sí, cuando nos pasamos, ¿no? ¿Cuánto? Pero, 45 si me permites, qué bonito es, hablando de los veteranos, el poder compartir, los que somos de otras generaciones, Abraham todavía es más joven que yo, pero compartir vivencias y entrenamientos y partidos con generaciones y con jugadores que han sido Barça o que han estado en el Barça, que te hablan de sus experiencias, los ves entrenando con 60, 70 años, disfrutando del fútbol con nosotros. Y compartir vivencias. Yo creo que es impresionante el tener poder. esta herramienta es para estar agradecidos, y hay que seguir fomentándola y trabajándola para que esto siga a mejor, porque nosotros que ahora ya somos exjugadores, tener este servicio es fenomenal. No ligarte desde el club. O sea, estás ligado, sigues defendiendo la camiseta de tu club, estás relacionado con antiguos compañeros, te dan servicio de formación para ser mejor entrenador. O sea, somos un ejemplo. Sigue siendo Barça, que una de las cosas que más molesta que más echas de menos es, joder, aquí hemos viajado bien, hemos comido bien, hemos jugado Barça. Lo dejas, te quedas, pasas un poco ¿Ahora qué hago? ¿Dónde estoy? Y vuelves a sentirte Barça, vuelves a sentirte que vas a otros sitios, vas a jugar, ves a antiguos compañeros, vuelves a viajar, vuelves a tener cosas. Sí. Eso es muy, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Preguntas y respuestas. Conoce a las leyendas. Bueno, ahora tengo las 3 preguntas que nos hacen la gente que nos ve. Y hacen unas preguntas, unas cosas, y que tenéis que responder los dos. A ver, un Andrés Ríos Sena dice: ¿cuál ha sido el regalo o detalles que más ilusión te ha hecho recibir por parte de un compañero y amigo dentro del equipo? Los amigos invisibles de las algunos no se pueden decir. Algunas cosas no se pueden decir. Algunas cosas no se pueden decir. Bueno, yo creo que yo te diría, a lo mejor, para mí las camisetas que cambias, ¿no? Luego cuando terminas que has sido compañero de este amigo y luego te enfrentas a él, yo creo que es bonito intercambiar camisetas y guardarlas de recuerdo. Yo creo que es un bonito regalo. Para mí es un bonito regalo. Yo voy a ser un poco más filosófico. El tiempo. El tiempo que te da tu compañero de habitación. Las noches que pasas en los viajes, que te tiene que aguantar también tus momentos, la preparación del partido. Ese momento de compartir habitación con tu compañero, yo creo que ese es el mejor regalo, el tiempo, el que te dedique esa parte de tiempo. Pues es mucha, porque al final todas las conversaciones... Ahora ya tenemos los cascos ya diferentes, ya la tablet, pero en su momento no tenías, y tenías que ver la tele con tu compañero y tenías que charlar con tu compañero. Que te dé ese tiempo, yo creo que es el regalo más bonito que te puede dar un compañero. Ahora tenemos Jaume Guerra Vandellós. ¿Qué es lo que más rabia os ha dado en un entrenamiento? Esto es fácil. Perder con el árbitro en contra. Perder con el entrenador de árbitro pitándote en contra. Eso es... Serías capaz hasta de pegarle una patada. Perder cuando... Porque claro, somos competitivos, los jugadores somos competitivos. Sí. Y nos han enseñado a ganar, queremos ganar. Cuando te está ganando otro compañero que encima está riendo de ti, porque somos muy cabrones. Y el árbitro te está pitando mal, que es tu entrenador, y te está picando, acabas... Es que somos futbolistas. También eso, pero también diría a lo mejor las pretemporadas, a la hora de hacer 3, 4 sesiones durante el día, ponte a correr, farlek, un poco eso, que da un poco de rabia y de agotamiento ya mental, porque cuando ves que
venían las pretemporadas. Levántate a las 7:30 para correr 30 minutos. Luego la sesión de gimnasio, luego la sesión de la tarde, luego la sesión de fuerza. Yo creo que al final, Sí. ahora no sé de todo, pero yo Y contaba, eso os enfada a vosotros. Eso contaba- nada, yo contaba los años te por- enfada y te agota. yo contaba los años por pretemporadas. Ahora Es lo detrás de peor, una es lo bicicleta peor del corriendo, fútbol, ¿no? Ese mes de pretemporada. Y a nosotros. De hacer 4 No, lo vuestro ya sería la nosotros ya- hostia. no tiene nada que ver, Pero claro, no podemos nosotros, claro, comparar. nosotros estamos en un rango de edad donde todavía, vayamos a los nuevos, con una nueva manera de entrenar más balón, con los matarifes antiguos. Todavía pillamos ese momento de correr y pistas de campo de golf, a correr y series de Bueno, y mil. hacer 3-4 sesiones al día también. Y hacer Hoy esas en día sesiones. se Pero hacen, nosotros se hacen. hacíamos Criminales. 3. Nosotros hacíamos que una matinada, que es fútil por la mañanita. El entreno- Desayunabas después del entreno. Que esa no la veías ni, no, esa no se veía ni, un poquito por la tarde. El físico fuerte y por la tarde un poquito de valor. Un poquito por la tarde. Bueno, pues nosotros hacíamos la carrera, la de primera hora, despertarte media hora de carrera, desayunar, luego ir al gimnasio, trabajo de fuerza, Nosotros- luego lo trasladas al campo, el trabajo de fuerza lo trasladas al campo, comer, descansar y el entrenamiento de la tarde. Ya os he Pero contado. vaya, escucha, todo esto, Ya os he contado. privilegiados, o sea, dentro que estamos hablando de lo que más rabia me puede dar, pero afortunado de poder haber hecho muchas de esas también, ¿eh? Pues esto, compañeros, aquí hemos llegado. Un placer. Me alegro mucho, muchas gracias por venir, de verdad. Bueno, y esto es otro granito de más de la historia de los veteranos, de que hemos estado aquí en el club y al menos que nos conozcan un poquito, Claro, ¿no? sí. Venga, pues ya, hemos estado todo fenomenal. Pues muchas gracias. Peón, Muy bien. Muchas gracias por todo. gracias a Ha sido vosotros un por auténtico venir, placer. estar a vosotros aquí con vosotros. Esto siga creciendo y podamos Exacto. Hombre, estar aquí. si la cosa no se tuerce, esto va para adelante.